Buenos días, Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido a nuestro tiempo devocional. Hoy es 2 de julio y estamos en la edición número 74 de este tiempo devocional. Así que agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da y a todos los hermanos que se conectan cada mañana con nosotros para tener este tiempo en la palabra de Dios, en este estudio que estamos haciendo acerca de la gran comisión. Qué bueno que usted está ahí y a todas las personas también que se conectan a lo largo del día. Pues yo sé que muchos no pueden estar a esta hora porque ya han retornado a sus empleos, pero qué bueno que lo puedan ver en algún horario del día. Hasta a ti también, mi hermano, mi saludo en esta mañana. Así que tenemos un día interesante, ¿verdad? Tengo que decir que pues ya tenemos nuestros dos primeros casos de confirmados, ¿verdad?, de coronavirus acá de hermanos de la iglesia. Hasta aquí pues Dios había guardado íntegramente a cada uno de nuestros hermanos, pero como todos sabemos, ¿verdad? Y no es un secreto, hay pues un incremento, una oleada grande, ¿verdad? De contagios y todos estamos expuestos de alguna manera. Esto no tiene nada que ver, yo diría, impredecible las muchas maneras en las que quizás podemos adquirir este virus. Por tanto, siempre llamo a todos a la responsabilidad, a que si no tienes necesidad no salgas de casa, y si sales de casa pues también pues hazlo, ¿verdad?, protegiéndote y cuidándote. Tenemos que orar por nuestro hermano Juan Carlos Alvarado, aunque él está bien, ya él está saliendo, ¿verdad?, literalmente del contagio, y lo ha atravesado sin mayor complicación. Y también nuestro hermano Santiago Fragoso, que está admitido en el Kendall Regional, y aunque está allí admitido, él está bien, no ha tenido tampoco ningún tipo de complicación, pero también ha dado positivo. Así que eso nos deja saber, ¿verdad?, que todos tenemos que cuidarnos y que todos tenemos que actuar responsablemente. Llevar a nuestros hermanos en oración y llevar a todas las personas que están necesitadas. Solo lo digo a modo de información para que todos sepamos, para que todos entendamos que hay una necesidad de cuidarse y de cuidar a los demás. Seamos, de veras, insisto, seamos muy responsables todos. Hoy voy a continuar en este estudio que estamos haciendo acerca de la Gran Comisión, y hoy nos toca hablar acerca de que la Gran Comisión te instruye. Hasta aquí, ¿verdad?, habíamos hablado y estamos tratando de estudiar y ver la Gran Comisión como un todo, no solamente como el hecho de uno poder comunicar buenas nuevas de salvación o lograr que una persona escuche y tome una decisión por Cristo. La Gran Comisión va un paso más allá, ¿verdad? No es solamente hacer conversos, sino hacer verdaderos discípulos. Ese es el llamamiento: ir y hacer discípulos. Y un discípulo no es solo la persona que ha escuchado, no es solo la persona que ha pasado al frente, ha alzado una mano o ha dicho yo quiero recibir a Cristo. Un discípulo es aquel que verdaderamente ha escuchado, ha obedecido al Evangelio y camina con Cristo Jesús. O sea, en su vida hay rasgo, hay evidencia de esa obra que Cristo Jesús comienza a hacer en la vida de todos aquellos que le han conocido como Salvador personal y que le han hecho el Señor de sus vidas. Así que le voy a invitar a leer en la palabra de Dios en esta mañana, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 11, y vamos a leer los versículos del 19 hasta el 26. Libro de los Hechos, capítulo 11, del 19 al 26. Y dice así la palabra de Dios, hablando de la iglesia en Antioquía. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los discípulos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe,
y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar acerca de la instrucción y después vamos a comentar un poco acerca de este pasaje, ¿verdad? Si bien Dios cuando nos salva no nos lleva al cielo inmediatamente, porque usted sabe esto, ¿verdad? Toda persona que se convierte no es que Dios inmediatamente lo lleva a su presencia, sino que, como ya estudiamos en nuestro tiempo devocional anterior, Dios te incorpora a la iglesia, que es su cuerpo, porque Él tiene para ti allí propósitos definidos, ¿verdad? Y ya sea que nosotros muramos o Él venga por su iglesia, ¿verdad? Para llevarnos a su presencia, en ese tiempo Dios nos coloca en la iglesia y Él tiene un plan para nosotros. Y no podemos desperdiciar, ¿verdad? Nuestra vida ahora en otras cosas, ni intentarla vivir como lo hacíamos antes, porque ahora estamos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Estamos en una nueva condición y en una nueva relación. Así que la gran comisión, ¿verdad?, incluye la instrucción del creyente. Cuando Jesús le dio la gran comisión a los suyos, allí en Mateo 28:20, dijo también, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que la enseñanza es parte de la gran comisión. Y la instrucción comienza en el mismo momento en que nacemos espiritualmente, ¿verdad? Y nunca terminará en nuestra vida. Siempre estaremos siendo instruidos. La instrucción nos habla a nosotros como iglesia, ¿verdad?, de un enfoque post-conversión. No solo un enfoque de que la gente se convierta, sino qué pasa con la gente una vez que son convertidos, ¿verdad? Y lo único que Dios quiere no es que las personas se arrepientan, sino también que crezcan en el conocimiento de su palabra y en el conocimiento del Dios eterno. Si usted revisa cuidadosamente, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que el enfoque de la iglesia en el primer siglo era un enfoque post-conversión. No estaban enfocados solo en alcanzar personas, sino en que ellos estaban comprometidos verdaderamente en hacer discípulos para Cristo, ¿verdad? Y miren, para muchos cristianos en nuestros tiempos, cuando usted le habla de instrucción, lo primero que le viene a la mente a las personas es escuela dominical, ¿verdad?, programas de discipulados en la iglesia, y de alguna manera estas son solamente herramientas que podemos usar en la instrucción del creyente, pero no es la esencia misma de este asunto, ¿verdad? Han existido y existen diferentes medios, diferentes herramientas por las cuales podemos llevar adelante la tarea de instruir al creyente. Pero yo no me quiero ocupar en esta mañana, ¿verdad?, de las diferentes formas en que nosotros podemos instruir al creyente, sino de entender la necesidad que tenemos de instruir al creyente. Y esto es muy diferente. Si no entendemos una necesidad, ¿de qué nos vale conocer entonces los medios? Así que la experiencia del nuevo nacimiento nos une a Dios por medio de Jesús, ¿verdad? Y también nos ha unido ahora a la iglesia. Pero en ese momento toda persona es un bebé espiritual y necesita entonces el alimento, ¿verdad? Necesita ser alimentado espiritualmente para el crecimiento. Así como un niño físicamente necesita la leche, luego las viandas, ¿verdad?, después la carne para su crecimiento físico, el creyente igual, pero en un crecimiento espiritual, ¿verdad? Necesita ser instruido desde lo más simple hasta lo más profundo, desde el ABC, como dicen acá en los Estados Unidos, ¿verdad?, desde el ABC, lo primero, hasta las cosas más profundas, desde lo que el autor de Hebreos llama los rudimentos de la fe, ¿verdad? Quizás las cosas más básicas del Evangelio, aún hasta doctrinas profundas. Y sería difícil pensar, ¿verdad? Sería muy difícil pensar en una existencia y en un crecimiento físico sin un alimento físico, ¿verdad? Si usted no come, usted no crece. Y si usted no come, algún día
va a morir físicamente porque no se ha alimentado. Y de igual manera sucede en la vida espiritual, ¿verdad? Necesitamos un alimento espiritual para crecer y para no morir espiritualmente, ¿verdad? Usted necesita una nutrición. Y miren, nosotros hemos estado hablando, ¿verdad?, de ser incorporados a la iglesia, porque la iglesia es una institución divina establecida por el Señor, pero al mismo tiempo la iglesia es un instrumento, es una plataforma, ¿verdad?, que Dios usa para la instrucción del creyente. En 1 Corintios, el capítulo 12, 13, 14, ¿verdad?, Pablo hace una disertación de los dones espirituales y él dice que Dios ha dotado, ¿verdad?, a los creyentes con dones espirituales, y entre ellos está el don del pastorado, el don de maestro, ¿verdad? Y esto Dios lo ha hecho para que existan hermanos que pueden responder, ¿verdad?, a esta necesidad de instruir a los creyentes. Pablo dice en Efesios capítulo 2, 21 y 22 que la iglesia es un edificio que crece de manera coordinada, pero dice que cada uno de nosotros somos edificados en ellas para morada de Dios en el Espíritu. El creyente es edificado en la misma manera en que participa en la edificación de la iglesia. Así que ahora pretendo con usted en esta mañana compartir la naturaleza de la instrucción, el propósito de la instrucción bíblica y la meta que se persigue con eso. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la instrucción? Pues la naturaleza de la instrucción es la edificación del creyente, ¿verdad? El nacido de nuevo no puede quedarse así. Es imposible que usted se pueda quedar como usted nació. Un bebé nace y no se queda así, comienza inmediatamente a crecer. Y de hecho nosotros pensamos que el bebé es saludable porque lo vemos crecer. Qué alegría la de una madre cuando lleva un mes que ha dado a luz y lleva a su bebé a la consulta y el médico lo mide y le dice ha crecido a tantas pulgadas y ha aumentado 2 libras de peso en el primer mes, y uno dice, oh, bien, todo va marchando de maravillas porque el bebé crece y aumenta en su peso, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hemos nacido espiritualmente, ¿qué pasa con nosotros al mes, a los 6 meses, al año? Si Dios nos midiera y nos pesara espiritualmente, sería que pudiéramos ver un crecimiento, ¿verdad? Necesitamos, dice el apóstol Pablo, crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 15, ¿verdad? Y cuando no se comprende la naturaleza de la instrucción y no lo vemos como la continuidad inmediata del nuevo nacimiento, vamos a tener entonces problemas, ¿verdad? Y el resultado es que vamos a tener una iglesia que sería como una sala de bebés que han nacido y que no reciben el alimento y solo están llorando, ¿verdad? Por recibir el alimento. Miren, cuando yo tuve mis hijos, ¿verdad? Cuando tuve esa maravillosa experiencia que es ser papá, y todo el que lo ha experimentado va a estar de acuerdo conmigo. Al principio, cada 3 horas el bebé requiere alimento. Y cuando pasaban las 3 horas y nosotros nos atrasábamos, inmediatamente mis hijos empezaban a llorar, porque era su manera de avisarnos que ellos necesitaban el alimento, ¿verdad? Y uno decía, el niño está llorando porque tiene hambre, le decimos, porque no le hemos dado, ya le toca la leche, ya le toca la fórmula o su comidita, ¿verdad? Y uno comienza rápidamente, ¿verdad?, a prepararla para darle el alimento porque Él nos recuerda que lo necesita. La iglesia que no se esfuerza en dar el alimento, ¿verdad?, para los suyos, lo que va a tener es eso, una sala llena de bebés que están llorando porque necesitan ese alimento. Así que tenemos, hermanos, que entender que la naturaleza de la instrucción es la edificación del creyente. ¿Cuál es el propósito entonces de la instrucción bíblica? Bueno, el propósito es la continuidad. La continuidad. ¿Saben? Nosotros instruimos a nuestros hijos y nuestros hijos instruirán a nuestros nietos y nuestros nietos a nuestros bisnietos. Hay una continuidad. En 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2, Pablo le dice a Timoteo, lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo a Timoteo, Timoteo a otros hombres y esos hombres a otros hombres, ¿verdad? Hombres idóneos, dice, que puedan también enseñar a otros. Así que el propósito de la instrucción es la continuidad. Esto es lo que yo llamo, de alguna manera, el arte de saberse reproducir en otras personas. Miren, yo he podido conocer a mucha gente que tienen grandes conocimientos y cuando mueren, uno dice, aquí murió un diccionario, una enciclopedia. Esta persona sabía muchísimo, pero nunca supo enseñar a otros, nunca supo transmitir ese conocimiento. Y yo creo que un buen líder, ¿verdad?, se preocupa de la instrucción como una manera de continuidad. Ve el propósito de la continuidad. Tenemos que aprender a reproducirnos en otra persona. Lo que hemos aprendido tenemos que pasárselo a otro. Y cuando esto falla es como romper un eslabón en una cadena, ¿verdad? Si se rompe un eslabón, la cadena se va a interrumpir. Así que es importante, ¿verdad?, la continuidad. Por 20 siglos la iglesia ha ido pasando de generación en generación, de generación en generación, todo el conocimiento, toda la doctrina, toda la práctica, ¿verdad? Algunas cosas buenas, otras malas. Siempre tenemos que regresar precisamente a la instrucción bíblica para podernos mantener en el enfoque y en lo correcto que enseña la Escritura. Pero por 20 siglos la iglesia ha estado, ¿verdad?, reproduciéndose de generación a generación. Y así tendrá que ser hasta que Cristo regrese por su iglesia. Hay un propósito de continuidad. Ahora, ¿cuál es la meta de la instrucción bíblica, verdad? Pues la meta es presentar todo el consejo de Dios al hombre, ¿verdad? Porque esto emplaza al creyente entonces en la responsabilidad de su nueva condición en Cristo Jesús. Cuando usted conoce algo, usted es instruido en algo, usted entonces es consciente, ¿verdad? Y cuando usted es consciente, entonces usted es responsable. ¿Saben? La excusa más común probablemente en toda la historia es yo no lo sabía. Mire, a veces a nosotros nos detiene, ¿verdad?, un policía por una infracción de tráfico y nos habla, usted no vio el letrero de que aquí el límite de velocidad era de 60 millas, o usted no vio la flecha de que usted no podía doblar en esa dirección. Y uno a veces le dice, es que yo no lo sabía, yo no lo vi, yo no lo sabía. Es la excusa, ¿verdad?, más general. Pero cuando hay instrucción, no hay espacio para esta excusa, ¿verdad? Y eso abre la puerta de la responsabilidad. Desde el momento en que usted conoce, usted es responsable. Por eso, la meta de instruir al hombre es precisamente presentar todo el consejo de Dios para que el hombre, entendiendo todo el consejo revelado en la Escritura, entendiendo todas las demandas de Dios, el hombre sea responsable delante de Dios. Que ninguno, yo como pastor tengo que preocuparme, ¿verdad? Porque ninguna de mis ovejas, de las personas que Dios ha puesto bajo mi cuidado, pueda llegar al cielo y decirle al Señor, es que a mí nunca me enseñaron, a mí nunca me dijeron, ¿verdad? No, cuando usted le dice algo a sus hijos, ¿qué le dice? Usted lo instruye, lo puede quizás regañar sobre determinado asunto, le hace una advertencia y termina casi siempre con una sentencia, ¿verdad? Que dice, y esto es para que después no me digas que tú no lo sabías. Te lo estoy diciendo para que después no me digas que no lo sabías. Bueno, algo parecido, ¿verdad?, es con la instrucción bíblica. Todo lo que yo enseño acerca de la Escritura es para que todo aquel que lo escuche, ¿verdad?, entre en el camino de la responsabilidad delante de Dios y no en el camino de la excusa, ¿verdad? No podremos llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, es que yo no lo sabía. Así que la iglesia del Señor, además de ser un instrumento de alcance, es un instrumento de instrucción para todo aquel que es alcanzado. Nunca podremos desconectar, ¿verdad?, estos dos procesos. Y quisiera entonces ahora regresar brevemente, ¿verdad?, a nuestro texto devocional para ir terminando en esta mañana a lo que pasó en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Y se nos dicen que algunos creyentes que habían sido esparcidos por causa de la persecución que vino allí
cuando el asunto de Esteban, ¿verdad?, que fue apedreado. Dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y dice que en aquel trayecto no le hablaron a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero que entre ellos también habían algunos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, dice, le hablaron también la palabra a los griegos y anunciaron allí el evangelio. Y lo importante es que dice que la mano del Señor estaba con ellos y creyó un gran número de personas. Y de pronto en Antioquía surge una iglesia, ¿verdad? Un grupo de personas que han conocido a Jesús como Salvador, que hacen a Jesús el Señor de su vida. Y esto fue tan notorio que no es que en aquella época ni había email, ni WhatsApp, ni mensajes de texto, ni Facebook, ni redes sociales, ¿verdad? Pero fue tan notorio que inmediatamente en Jerusalén se sintió aquella noticia, se supo, ¿verdad? Dice que la noticia llegó hasta la iglesia que estaba en Jerusalén, que pudiéramos decir era la iglesia madre, donde estaban los apóstoles, ¿verdad? Aquella primera gran iglesia que surge en Jerusalén después del día de Pentecostés. ¿Y qué hicieron? Pues los hermanos enviaron a uno de sus mejores hombres, enviaron a Bernabé, el hijo de consolación, y mandan a Bernabé a Antioquía a ver qué es lo que está pasando en Antioquía. Y dice que cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, y la gracia de Dios es manifestada en el Evangelio de Cristo Jesús, cuando él vio que un gran número de personas había creído, dice, se regocijó, porque era un hombre bueno, ¿verdad? Y dice que, que era un hombre que se gozaba de corazón viendo la obra de Dios, ¿verdad? Y dice que exhortó entonces a todos los hermanos a que con corazón, con propósito de corazón, permaneciesen en el Señor. Y dice allí el texto, ¿verdad? Varón bueno y lleno del Espíritu. Quizás Bernabé, pero Bernabé sabía que no era así. Bernabé sabía que hay una responsabilidad delante de Jesús con todas aquellas personas que habían creído, ¿verdad? Y dice que fue a Tarso a buscar a Pablo, ¿verdad? Y acuérdense que fue Bernabé, que se pausó, aquí estamos de vuelta. Lo que le decía que Bernabé fue a Tarso, ¿verdad? A buscar a Saulo. Fue Bernabé el que ayudó a Pablo después de su conversión para que entrara en el grupo de los hermanos y regresaron allí a Antioquía. Y dice que se congregaron, en el verso 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Miren, Saulo y Bernabé se quedan allí, no solo para predicar, sino para enseñar a mucha gente, comenzar a instruir a aquel gran grupo de personas que había creído, comienzan a instruirlo en la palabra, comienzan a enseñarles todas las cosas que el Señor Jesús dijo, os he mandado, ¿verdad? Por un año estuvieron allí y el testimonio de aquella iglesia creció a tal punto, ¿verdad? Que dice que por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos allí en Antioquía. Y lo hacían como una burla, por cierto, ¿verdad? Usted y yo nos sentimos hoy en día orgullosos de que nos digan cristianos. Incluso nosotros nos encanta identificarnos como cristianos delante de las otras personas. Pero en el principio, en la iglesia del primer siglo, esto era una burla, ¿verdad? La palabra que se usa para cristianos es una palabra que es como decir Cristos pequeñitos. Y era la manera en que ellos trataban de imitar a Cristo. La multitud, ¿verdad? Las personas del mundo decían que ellos querían ser como Cristos chiquititos, ¿verdad? Porque son seres humanos, pero se referían a la manera en que ellos caminaban con Cristo, a la manera en que ellos trataban de imitar al Señor. Y eso que el diablo trató de usar como una burla, hoy en día para nosotros es el mayor privilegio, ¿verdad? Que nos digan fulano o mengano es un cristiano, es alguien que está siguiendo al Señor. Pero eso nos dice que la instrucción que Pablo y Bernabé trajeron a aquellos hermanos en Antioquía fue una instrucción efectiva, ¿verdad? Y necesaria. Usted y yo necesitamos, ¿verdad?, ser instruidos en la palabra de Dios. Y es parte de la gran comisión. Así que Dios no solamente te incluyó y entregó a tu Hijo en la cruz por ti, por mí, por toda la humanidad. Dios, cuando respondemos y obedecemos al Evangelio, nos salva y al mismo tiempo nos incorpora
a su cuerpo, ¿verdad? Que es su iglesia. Y ahora Dios comienza a instruirnos en su palabra, ¿verdad? Hay una naturaleza que es la edificación, ¿verdad? Hay un propósito que es la continuidad y hay una meta en la instrucción, ¿verdad? Que es que conozcamos todo el consejo de Dios para que seamos responsables delante de su presencia. Así que, hermano, instrúyete en el Señor. Líderes que me estén escuchando, pastores que puedan escuchar este mensaje, esforcémonos en instruir, ¿verdad?, a toda aquella persona que se convierte a Cristo Jesús. Yo creo que ahí es donde está muchas veces el gran bache, el gran vacío, ¿verdad?, que hay. Porque muchas veces nos esforzamos en compartir el Evangelio, pero no tanto en darle una continuidad a aquellas personas que se han convertido a Cristo Jesús. La iglesia debe de ser un instrumento, valga la redundancia, para instruir a aquel convertido. Así que no solo preocupémonos por instruirnos, sino también ayudemos a otros, ¿verdad? Usted es parte de esa cadena de instrucción. Lo que usted ha oído, lo que usted ha aprendido, por favor, enséñeselo también a otra persona. Todos debemos participar de manera activa en la instrucción de la palabra de Dios, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por poderme reunir con mis hermanos aquí. Señor, te agradezco porque no solo me has salvado, no solo has venido a ser el Señor de mi vida, sino también me has incorporado, Señor, a tu cuerpo, a tu iglesia, a tu gran proyecto. Y te doy gracias porque, Señor, he sido y seguiré siendo instruido todos los días de mi vida. Y no debemos, Señor, desechar para nada la instrucción en tu palabra. Debemos alimentarnos espiritualmente en ella. Debemos conocerla, porque tu palabra, Señor, nos pone en el plano de la responsabilidad delante de ti. Desde el momento en que yo soy instruido, conozco, tengo conciencia, y mi conciencia me hace, Señor, responsable delante de ti. Así, Señor, debe de ser con cada uno de tus hijos. Y todos debemos participar en esta cadena de instrucción. Todo lo que hemos escuchado, oído y aprendido debemos enseñárselo también a otros. Así ha sido de generación en generación. Y nosotros como iglesia debemos de tener una gran preocupación siempre por instruir al creyente. Gracias porque tú has dado dones a tu iglesia, entre ellos pastores, maestros, personas que has dotado, Señor, para esta función. Pero todos podemos participar, Señor. Todos podemos aprender y todos podemos instruir. Ayúdanos a entender esta gran realidad. La gran comisión no solo me incluye, no solo me ha incorporado, sino también que ahora me instruye en mi vida, me instruye en tu palabra para invertirme también, Señor, en tu obra. Ayúdanos a entender esta gran verdad. Señor, en esta hora nuevamente levantamos nuestro clamor al cielo y oramos por todas las personas necesitadas, Señor. Oh Dios, hay grandes necesidades en este momento que estoy, Señor, intercediendo y tú las sabes, Señor. Tú conoces todas las cosas. Oramos por los enfermos. Mira a nuestro hermano Duazo, que hoy en la mañana iba a ser sometido también a una intervención para arreglar algo allí, Señor, en su columna, y a él está anciano, muy mayor. Cuídalo, dirige tú a los médicos. Dale recuperación a nuestro hermano Juan Carlos. Dale recuperación a nuestro hermano Santiago, Señor. Dale recuperación a todas aquellas personas que hoy tienen una necesidad, Señor, grande de ti. Viene a mi mente nuestra hermana Marta Cuadras, que el día 6 también se va a someter a una cirugía. Desde ahora la ponemos nuevamente en tus manos, pidiéndote que tú seas con ella, Señor. Y así con cada persona que hoy tiene una necesidad grande de ti. Necesitamos, Señor, dirección de tu parte. Tenemos, Señor, dependencia de ti. La necesitamos. Oh Dios, dirígenos a todos de manera soberana. Levanta, oh tu Dios, al caído. Levanta al afligido, Señor, porque tú eres Dios poderoso. Provee al necesitado, oh Dios, y ayúdanos cualquiera que sea nuestra necesidad. Señor, si yo orara uno por uno todos los motivos que ahora se agolpan en mi mente y que de alguna manera aprietan mi corazón, tendría que pasar
el día entero de rodillas delante de ti. Y eso sería maravilloso. Eso sería glorioso, Señor. Pero mi mente es limitada y mis fuerzas también son limitadas. Por eso acudo a ti, Señor, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Y cuando mis límites terminan, Señor, los tuyos están allí, porque tú no tienes límites, Señor. Tú eres el Dios infinito, alfa y omega, principio y fin, el todopoderoso. Y Señor, a ti apelamos en esta mañana. En ti nos refugiamos. Socórrenos, Dios. Tenemos gran necesidad de ti, Señor. Oh Dios, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones y que podamos buscarte y depender todo el tiempo de ti, Señor. Ayuda a todos mis hermanos en esta mañana y sigue obrando salvación. Siempre te lo pido, Señor, sigue obrando salvación y que las vidas puedan conocer a Jesús y que sean libertados de la esclavitud del pecado. Bendice nuestra nación, bendice nuestros países también, Señor. Oh Dios, que tu gracia se derrame siempre sobre cada uno de tus hijos. Apelamos a ti, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que se conectan generosamente cada mañana con nosotros. Mi deseo es que usted pueda estar bien y que la paz de Jesucristo pueda estar en tu vida. Necesitamos tanto, ¿verdad?, de esa paz en nuestra vida. Necesitamos tanto del Señor Jesús. Y espero que no solo esté en tu vida, sino también que esté en tu hogar, en tu familia. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos, si Dios quiere, próximo martes. Y la próxima semana estaremos terminando este estudio de la Gran Comisión, si Dios nos lo permite. Amén y amén. Dios te bendiga.